Arco de Santa Catalina, ubicado en la antigua Guatemala, se fundó a inicios del siglo XVII. Fue construido como una pasarela para las monjas del claustro. El color amarillo de esta pieza arquitectónica se deriva de una creencia religiosa de la época colonial, en la cual este color representa el Santísimo Sacramento del altar. Convento Capuchinas, ubicado en la Segunda Avenida Norte y Segunda Calle Oriente, esquina Antigua Guatemala. Este lugar es emblemático y es uno de los centros que más visitan las personas. Acompáñame a dar un pequeño recorrido. En Convento Capuchinas hay un increíble espacio para que puedas disfrutar de sus criptas en Antigua o las 18 celdas, las cuales se encuentran distribuidas en forma circular. En el año 1725, en la antigua Guatemala, se les otorgó a las monjas capuchinas un espacio para que mandaran a construir un convento, que de hecho fue el último convento en construirse en la ciudad colonial. Cada una de las habitaciones que utilizaban las religiosas poseían su propio sanitario y área de estudio. El convento está sobre una bóveda con una columna de 3 metros de diámetro, en forma de hongo, la cual sostiene la edificación. Debido a la estructura de sus habitaciones, el convento de Capuchinas es considerado como el primer edificio de apartamentos de toda América. Las monjas que habitaban en este convento no tenían contacto con el exterior, por lo que al momento de morir eran veladas y enterradas en las bóvedas subterráneas del mismo convento, por lo que los guardianes del lugar afirman que es posible que exista actividad paranormal. Ahora conozcamos la Iglesia de la Merced. Esta iglesia es una de las edificaciones más emblemáticas de la antigua Guatemala, que cuenta con un admirable estilo barroco elaborado en estuco, además de que cuenta con 2 campanarios bajo, 8 grandes columnas salomónicas con diseños ornamentales. El templo fue inaugurado en 1767. Iglesia y convento de la Compañía de Jesús. Las ruinas de la Compañía de Jesús albergaron por un tiempo un mercado de artesanías, hasta que en el año 1992 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo adquirió el compromiso de restaurar las instalaciones para utilizarlas como un centro de formación internacional. En sus inicios, el convento era un centro de conciencia para los jesuitas, quienes ahí estudiaban filosofía, tecnología y ciencia. En la actualidad, el atrio del templo es utilizado para realizar distintas actividades culturales, como la lectura de poesía y exhibiciones artísticas. La construcción de la iglesia y el convento de la Compañía de Jesús se llevó a cabo debido a la solicitud de los religiosos de la orden jesuita
para dar lugar al colegio en Santiago de los Caballeros de Guatemala. Su fundación se realizó en el año 1580, pero no se contaba con autorización, por lo que en el año 1582 se inauguró oficialmente el colegio. Posteriormente, en el año 1626 fue inaugurado el templo. Los jesuitas fueron expulsados de la ciudad colonial por una orden emitida en 1767, por lo que la iglesia y el convento fueron abandonados. Además, posteriormente, estos quedaron en ruinas por los terremotos de 1777 y 1976. Nuestra Señora del Carmen, destinada a ensalzar las glorias del cristianismo. En 1638, el ayuntamiento concedió la autorización para la construcción de una iglesia y ermita, bajo la advocación de la Orden de Nuestra Señora del Carmen. En 1651, esas instalaciones fueron destruidas por los sismos ocurridos en ese año. En 1686, se edificó una nueva iglesia, que también sufrió grandes daños con el terremoto de San Casimiro, ocurrido en 1717. En 1728, se edificó nuevamente con una decoración interna que incluía imágenes y pinturas coloniales, distribuidas en varios retablos, quedando en la forma que se aprecia actualmente. El Mercado Central. El primer mercado de la ciudad se construyó en 1869, atrás de la catedral. Se conoció con el nombre de Mercado de Serna, una obra del arquitecto Julián Rivera Mestre. En este mismo espacio estuvo ubicado el Cementerio General, desde el traslado de la ciudad en 1776 hasta el primer periodo del gobierno de Mariano Gálvez, en 1831, quien separó las funciones de iglesia y Estado. Este inmueble quedó dañado por los terremotos de 1917 y 1918, aunque se reconstruyó nuevamente, pero no resistió el temblor del 4 de febrero de 1976, por lo cual fue demolido. El nuevo Mercado Central se inauguró el 29 de octubre de 1983. El Portal del Comercio. Fue creado en el año 1788, como consecuencia del traslado de la ciudad de Santiago de los Caballeros a la Nueva Guatemala de la Asunción. En un principio, el portal fue utilizado como vivienda por las familias más adineradas de la época, hasta que en su interior se instalaron los comercios que se encontraban en la plaza central. Luego de ese hecho, surgió su nombre como Portal de los Mercaderes. Palacio Nacional. El edificio está diseñado de forma simétrica, ya que posee un cuerpo central del que se desprenden dos cuerpos laterales, cada uno de ellos con 3 niveles, un patio central y 2 estanques rectangulares, con azulejos y surtidores de agua. El conjunto incluye un sótano y una terraza en el 4º nivel. El Palacio Nacional de la Cultura fue edificado en 1939 a 1943 por las instrucciones del general Jorge Ubico, quien gobernó el país en 1931 a 1944. ¿Cómo funcionó? Durante mucho tiempo el Palacio Nacional fue la sede del gobierno central. Sin embargo, en la actualidad el palacio es un museo lleno de historia y obras de los mejores artistas guatemaltecos de la época de 1940. La Catedral Metropolitana es uno de los más valiosos bienes inmuebles históricos artísticos de Guatemala moderna, especialmente porque entre sus muros resguarda buena parte de la historia del arte plástico religioso del país, que se desarrolla a partir de 1524. El edificio fue construido entre 1782 y 1815. Las torres fueron completadas en 1867. Tiene elementos propios del neoclásico y ha resistido, aunque con daños de consideración, numerosos terremotos debido al espesor de sus paredes y columnas de más de 1 metro de grosor.